Hola, buenas tardes a todos. En este video vamos a hacer una introducción a la segunda parte de la unidad 4. Como ustedes saben, la unidad 4 está centrada en el problema de lo mental y lo que nosotros hacemos es ver dos grandes perspectivas psicológicas que han abordado el problema de lo mental de maneras muy diferentes. Hemos visto con anterioridad a la psicología conductista, ¿no?, que rechazaba directamente la posibilidad de estudio de procesos que son inobservables y que consideraba por tanto imposible de ser estudiados científicamente. Y vamos a ver en esta segunda parte otra corriente que es conocida como psicología cognitiva, pero más precisamente lo que vamos a estudiar es la perspectiva cognitiva del procesamiento de la información, ¿no? Entonces, el contexto de surgimiento de esta perspectiva es en la década de 1950 y 1960 en Estados Unidos. Pensemos claramente que estamos en un momento histórico diferente al que fue el surgimiento del conductismo y de otras teorías psicológicas que hemos estado estudiando y que vamos a seguir estudiando. Entonces, los intereses sociales y las formas de concebir la actividad humana van a ser diferentes. Diferentes autores lo que plantean es que el surgimiento de la psicología cognitiva dentro de la psicología se va a ver aspectos internos a la psicología y a aspectos externos a la misma disciplina. Con aspectos internos, principalmente vamos a ver lo que es la crisis del conductismo y como aspectos externos todo lo que se refiere a los cambios tecnológicos que van a empezar a sucederse en esas décadas y no van a parar hasta la actualidad, y al surgimiento de de lo llamado ciencia cognitiva, que va a aglomerar la interrelación y el diálogo entre una serie de diferentes disciplinas. Entonces, con respecto a los aspectos internos, nosotros llegamos a la década de 1950, 1960, con una clara crisis del conductismo. En primer lugar, porque luego de 30 años aproximadamente de desarrollo, el conductismo, ¿se acuerdan que se había propuesto como una ciencia unitaria de la conducta, como aquella ciencia que iba a lograr la unidad de la psicología, definiendo como objeto de estudio la conducta, como modelo de aprendizaje el condicionamiento, ¿no?, planteando esta cuestión de que este modelo era válido tanto para explicar la conducta animal como la humana? Bueno, lo que sucedía luego de 30 años del desarrollo del conductismo es que el mismo conductismo estaba dividido y subdividido en un montón de corrientes donde tenían discusiones dentro de cada una de esas corrientes. Por otro lado, muchos autores ubican la crisis del conductismo principalmente por el gran reduccionismo que implicó este conductismo. El gran reduccionismo para estudiar al ser humano fue lo que veía en el video de la profesora Verónica como esta idea de la caja negra, ¿no?, y de sostener que se puede entender al ser humano de la misma manera que entendemos a una conducta animal, rechazando el estudio de lo simbólico y de aquello que intermedia entre los estímulos que recibimos del medio y las respuestas. Eso es lo que se llama principio de equipotencialidad, es decir, que el conductismo se suponía como un modelo que podía ser aplicado en cualquier contexto, especie y especie, ¿no? Y en cuanto al elementalismo, porque el conductismo decía las conductas más complejas del ser humano, como puede ser jugar al ajedrez, se pueden explicar por la suma de una serie de conductas muy simples que se limitan a una serie de movimientos. Otra de las cuestiones que llevan a la crisis del conductismo son las anomalías que van apareciendo en los mismos modelos de condicionamiento. Yo allí les puse el ejemplo del efecto García y Quelling, que en realidad es una serie de investigaciones que realizan
estas personas, donde demuestran que este modelo universal de condicionamiento que había propuesto Watson, ¿no?, de asociación entre estímulos para generar respuestas condicionadas, ¿se acuerdan? Que es lo que hemos estudiado en la en la teoría previa, que en realidad cuando se hacían experimentos para generar ciertos condicionamientos, estos experimentos no funcionaban. No me voy a detener en ellos porque tenemos que avanzar. Bueno, y la otra cuestión, esto lo que ya les dije, este modelo de la caja negra, es decir, rechazar el estudio de aquello que sucede entre los estímulos que recibimos del medio y las respuestas que los seres humanos ejecutamos. Bien. Entonces, la psicología cognitiva y la perspectiva cognitiva va en clara discusión con el conductismo, va a plantear recuperar como objeto de estudio el estudio de los procesos mentales, es decir, considerar que entre los estímulos que recibimos del medio y las respuestas que ejecutamos, en el medio, sucede algo en el medio, y eso que sucede en el medio es un procesamiento de la información. La psicología cognitiva lo que va a decir, a diferencia del conductismo, es que las respuestas de los seres humanos no están condicionadas por los estímulos que recibimos del medio, sino por la forma en que esos estímulos son procesados en los diferentes procesos mentales que nosotros tenemos. Es decir, los seres humanos no reaccionamos directamente frente a un estímulo, sino que nuestras respuestas dependen del procesamiento de la información que realicemos frente a los estímulos que recibimos y los programas y información que ya tenemos almacenada. Esto ya nos puede introducir claramente a que esta perspectiva cognitiva lo que va a hacer es aludir a una analogía entre la mente humana y una computadora. Esta analogía va a ser una analogía funcional y que está basada en la idea de que tanto la mente humana como las computadoras son grandes procesadores de información, y que este modelo que vimos en la filmina anterior puede ser aplicado de la misma manera al funcionamiento de una computadora. El input es lo que nosotros ingresamos por un teclado, lo del medio es la forma en que una computadora procesa esa información que nosotros ingresamos, y el output es lo que la computadora produce a partir de ese procesamiento de la información, ¿no? Piénsenlo simplemente con una calculadora, ¿no?, dentro de la computadora para poder entender este modelo. Entonces, Carretero, en el texto que ustedes tienen, va a hablar de esta idea de la mente humana como una computadora, en el sentido de una metáfora de una metáfora. Y él va a decir que la metáfora es una comparación y no una equivalencia. Es decir, la perspectiva cognitiva no va a sostener que la mente humana es una computadora, sino que va a tomar el modelo de funcionamiento de una computadora para diseñar hipótesis y supuestos acerca de procesos que no son directamente observables por la experiencia, a través de la experiencia directa, que es lo que sucede con los procesos mentales. Entonces, en esta analogía mente-computadora, lo que se va a suponer es esta idea de que tanto la mente como la computadora son grandes procesadoras de información, que trabajan con símbolos, que procesan a gran velocidad y almacenan información de diferentes maneras, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una mirada rápida acerca de una computadora, la primera distinción que podemos encontrar es que una computadora está compuesta por el hardware y el software.
El hardware es el conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o sistema informático. El hardware son los circuitos electrónicos, son el mouse, el teclado, los dispositivos de almacenamiento, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Y el software es el conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Dentro de la metáfora de la computadora, se va a inicialmente en los años 60 a hacer un paralelismo entre el cerebro y el hardware y entre el software y la mente humana, ¿no? Entonces, el software sería el hardware, lo que la mente humana sería el cerebro. En un principio, estas perspectivas hicieron más énfasis en la comparación entre la computadora y el cerebro, pero más adelante, hacia la década del 60 y del 70, se fortalecieron más los estudios de tipo cognitivo que se centraron en lo que es el software y el concepto de programa, ¿no? Ustedes van a leer en Carretero que Carretero dice, tal como en las ciencias de la computación, el hardware y el software son susceptibles de ser estudiados de manera independiente, es decir, hay técnicos o especialistas en hardware que no saben nada acerca de programación y de software y viceversa, es decir, son sistemas con lógicas independientes, aunque por supuesto están interrelacionados, porque un daño en el hardware puede afectar al software, ese tipo de cuestiones. En la relación mente-cerebro se plantearía algo igual. El estudio de los procesos neurológicos tienen una lógica particular y el estudio de los procesos mentales tienen otra lógica, y la dimensión psicológica estaría en el estudio de los procesos mentales, ¿no? Una computadora, asimismo, está integrada por dos grandes tipos de memoria, que son la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM, que en inglés significa Random Access Memory, es una memoria temporaria de acceso rápido y es la que permite el funcionamiento continuo de la computadora. Por ejemplo, si nosotros en una computadora con poca memoria RAM tenemos abiertos muchos programas a la vez y queremos estar escribiendo, escuchando música, buscando información, si la memoria RAM es limitada, la computadora no va a poder procesar todo eso de manera simultánea y es probable que se tilde o le pase algo. Y la memoria ROM, que en inglés significa Read Only Memory, es la memoria de almacenamiento. Es decir, en la memoria ROM, más allá de todos los programas y sistemas operativos, está también toda la información que nosotros vamos almacenando y que va más allá de lo que se trabaja a través de la memoria RAM. En la memoria RAM nosotros podemos estar escribiendo un texto. Cuando nosotros a ese texto le damos guardar, ese texto pasa a la memoria ROM. Si nosotros no le damos guardar a ese texto y la computadora se apaga, lo que va a suceder es que esa información se va a perder porque no llegó a pasar a esta memoria que es permanente y que no depende de la conexión energética. Bien. Entonces, en esta metáfora de la computadora, la psicología cognitiva encontró un modelo posible para construir teorías acerca de cómo funciona la memoria humana, ¿no? Por eso, uno de los objetos de estudio privilegiados para la psicología cognitiva va a ser la memoria, y nosotros nos vamos a detener un poco en ello. Lo que a partir de la analogía, la psicología cognitiva va a construir un modelo que va a decir que en el ser humano tenemos un sistema multialmacén de memorias o un sistema de memorias interconectadas.
El modelo clásico va a establecer 3 grandes tipos de memoria, que son la memoria sensorial, memoria a corto plazo o de trabajo, y memoria a largo plazo o permanente. La memoria sensorial es una memoria que dura apenas medio segundo, es algo instantáneo y que en la mayoría de los casos ni siquiera tenemos conciencia de aquello que estamos percibiendo. Entonces está ligada a la percepción y al reconocimiento de estímulos, ¿no? Es algo que dura medio segundo, es algo muy, muy pequeño. La memoria a corto plazo o memoria de trabajo es una memoria que en el ser humano, para la psicología cognitiva, tiene una capacidad y una duración limitada. La duración es limitada porque la memoria a corto plazo de trabajo se trata de una especie de mesa de trabajo donde nosotros podemos poner una serie de estímulos que estamos recibiendo del medio y una serie de información que tenemos almacenada en nuestra memoria permanente, ponerla sobre una mesa de trabajo para tomar decisiones y ejecutar las respuestas que queremos. Su duración es limitada porque dura aproximadamente unos 20 segundos. Van a haber una variación de un texto a otro, pero más o menos de 10 a 20 segundos dura. Es decir, cada 10 o 20 segundos este tipo de memoria sufre un apagón en el ser humano. Entonces, por eso su duración es limitada. Y su capacidad también es limitada, porque en el ser humano, el conjunto de teorías de investigaciones que se dan dentro de esta perspectiva, lo que demostraron es que en el ser humano la memoria a corto plazo de trabajo puede manejar de manera simultáneamente 7 más menos 2 unidades de información de manera simultánea, es decir, entre 5 a 9 elementos de manera simultánea. Si en el ser humano se ponen sobre esa mesa de trabajo más cantidad de información, esa memoria se sobrecarga y como en una computadora puede ser que nos colguemos. Yo siempre trabajo en clase este ejemplo de memoria de trabajo con lo que es cuando uno está aprendiendo a manejar. Lo hacemos largo al ejemplo y vamos recuperando las experiencias de muchas personas en el aula, pero a grandes rasgos lo que nosotros podemos pensar es en el acto de manejar un automóvil, uno realiza muchísimas operaciones que cuando uno está aprendiendo, esas operaciones no están automatizadas, entonces las tiene que poner todas sobre la mesa de trabajo. ¿Qué es lo que sucede cuando uno empieza a manejar? Es que ya prestando atención a los frenos, al cambio, al volante, al espejo retrovisor, al auto que tengo al lado, así tengo que doblar, si tengo que hacer marcha atrás, tenemos tantas cosas puestas sobre esa mesa de trabajo que si nuestro acompañante nos llega a preguntar algo, lo único que podemos decir es cállate y no más que eso. ¿Por qué? Porque está sobrecargada esta memoria que es aquella donde ponemos los estímulos que podemos manejar de manera simultánea, ¿no? Esto también lo podemos pensar en la educación, ¿no? Es decir, cómo como docentes, cómo aportó la psicología cognitiva a esto. Bueno, qué cantidad de estímulos se pueden manejar de manera simultánea, ¿no? Qué cantidad de información y cómo hacer para no sobrecargar esa mesa de trabajo cuando uno está en una situación de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la información que se pone sobre esa mesa de trabajo, si no se pasa a la memoria a largo plazo, se pierde, ¿no? Es decir, se sufre un apagón y esa información se pierde. Por ejemplo, también cuando vamos manejando, puede ser un claro ejemplo de eso. Nosotros vamos prestando atención a una serie de estímulos y de indicaciones que son muy relevantes para ese momento, pero que no es necesario que luego pasemos a la memoria permanente. Y quizás cuando llegamos a destino recordemos del viaje, no cada uno de los estímulos que vimos a lo largo del viaje, sino solo algunos que nos resultaron relevantes y pasaron por eso a la memoria permanente.
Bueno, aquí tenía un ejemplo que había puesto una estudiante adscripta, Milagros Carini, que es quien hizo la primera versión de este PowerPoint de Dory en Buscando a Nemo. Si no la vieron en la película, pueden verla y ver que es un personaje que sufre esos apagones cada 10, 20 segundos y vuelve, es como un loop, ¿no? Porque no puede almacenar la información. La memoria a largo plazo, por otro lado, que sería la analogía con la memoria ROM en la computadora, tiene capacidad y duración ilimitada, pero su gran secreto es que tiene que estar organizada para que aquello que es almacenado pueda ser recuperado. Es lo mismo que sucede en una computadora. Si nosotros durante años vamos tirando en el escritorio archivos, música, todo lo que vamos usando sin dar ningún tipo de orden, cuando queramos encontrar alguno de esos archivos nos va a resultar mucho más dificultoso si lo que hiciéramos es ir ordenando la información. Bueno, esa idea también funciona para la mente humana, es decir, los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del tiempo tienen que tener una cierta organización y vinculación entre ellos para que sea más sencillo de ser vinculados. Entonces, en ese sentido, yo no me voy a detener aquí. Lo que los invito es que en el texto de Pozo lean el lugar que tiene el recuerdo y el olvido para la organización de la memoria a largo plazo. Aquí Milagros puso una parte de un texto de Borges, de un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso, que Pozo empieza también su capítulo citando una parte de este cuento. Nosotros vamos a subir el cuento al aula virtual para quienes quieran leerlo, es un cuento corto, pero este cuento nos habla de una persona que tenía una capacidad excepcional, una capacidad que no es característica de los seres humanos y que era la capacidad de recordar absolutamente todo lo que había vivido. Digamos, una persona que si le decíamos qué estabas haciendo el 15 de octubre de 1985 a las 11:03 de la mañana, esa persona podía recuperar la posición del cuerpo, los aromas que sentía, qué es lo que veía por la ventana, qué estaba haciendo, qué sucedió antes, qué sucedió después. Y es interesante el cuento de Borges porque Borges hacia el final del cuento reflexiona acerca de el castigo que era para Funes esta situación, porque el no poder hacer selección y organización de estos excesos de información lo que hacía era que Funes no pudiera pensar, ¿no? Léanlo al cuento y podemos conversarlo luego a través del foro. El texto de Pozo nos sirve especialmente para ver lo que es la conexión entre los tipos de memorias. La conexión entre la memoria a corto plazo y a la memoria a largo plazo va a tener estrecha relación con cómo se va a pensar el aprendizaje desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que queda en la memoria a largo plazo tiene mucho que ver con debates acerca del aprendizaje. Entonces, lo que les vamos a pedir nosotros del texto de Pozo es que recuperen estas 4 grandes ideas que nos hablan acerca de la conexión entre los tipos de memoria. El ser humano tiene una memoria de trabajo muy limitada, pero la conexión entre los diferentes tipos de memoria es lo que hace a la gran potencialidad que tiene el ser humano para crear, almacenar y producir nuevos conocimientos. Los mediadores culturales son todos aquellos instrumentos externos que pueden amplificar nuestra memoria, es decir, tenemos una mesa de trabajo limitada, pero si además de esa mesa de trabajo, como hacemos en clase, tenemos un cuaderno donde vamos tomando notas, tenemos una calculadora,
una computadora, un teléfono, donde vamos almacenando información que podemos ir a consultar, los apuntes, es decir, todos estos instrumentos culturales, lo que y la conexión entre ellos amplían enormemente nuestra capacidad de uso y de procesamiento de información. Otra forma que tiene que ver con cómo hacer para liberar esta mesa de trabajo que es limitada en el ser humano, y es lo que se llama concentración de chunks o piezas de trabajo. Nosotros habíamos visto que la memoria de trabajo puede manejar 7 más menos 2 unidades de información de manera simultánea. Estas unidades de información pueden ser elementos pequeños o, a medida que nos vamos convirtiendo en expertos en una materia, se pueden condensar en cada pieza una serie de elementos, lo cual hace que en la mesa de trabajo, quizás cuando estamos manejando, en vez de estar poniendo sobre la mesa de trabajo 10 unidades de información, eso se fue condensando y terminan siendo 3 unidades de información y nos deja lugar para poder escuchar la radio, poder hablar con una persona, ¿no? En ese sentido. Automatización de conocimientos tiene que ver con eso, cuando nosotros automatizamos ciertos conocimientos o ciertas funciones, por ejemplo, la tabla del 3, por ejemplo, cómo utilizar el embriague y hacer los cambios y el freno en un auto, nosotros de esa manera liberamos lugar en la mesa de trabajo, ¿no? Piénsenlo en cualquier actividad, andar en bicicleta o piensen en cualquier oficio, un carnicero novato y un carnicero experto cortando carne. El carnicero experto ha automatizado una serie de procesos que hace que mientras está cortando la carne, afilando el cuchillo, realizando operaciones que son sumamente complejas y riesgosas, pueda a su vez estar hablando con los compradores y estar cobrando y estar dando indicaciones. Mientras que un carnicero novato va a tener que dedicar sus recursos atencionales solamente a lo que está haciendo para no terminar cortándose un dedo, ¿no? Y la otra forma de conexión entre tipos de memoria, Pozo va a decir que es la atribución de significado, es decir, la forma atribuir significado a la nueva información que se recibe para establecer una conexión con conocimientos ya existentes en nuestra memoria a largo plazo.